Buenas noches, mi nombre es Edmundo Gutiérrez Rocha. Soy alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, de la licenciatura en Derecho con número de matrícula 14004962. Presentaré el reto 5 con título ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? De la materia de Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre de mi asesora es la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Se nos pide analizar los casos y argumentar y fundamentar las respuestas. En el caso número 1, Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre las citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a la barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones sometieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano en este caso, pero antes de argumentar por qué el Estado mexicano es responsable, quisiera hacer mención que si Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que primero debió presentar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual consideró pertinente hacer llegar el caso a la Corte, ya que solo la Comisión o los Estados miembros pueden hacer llegar casos a la Corte, porque ésta no atiende peticiones de individuos ni organizaciones. El Estado mexicano sí es responsable en el caso de Ana por violación a los derechos humanos, a las garantías individuales, a la restricción de la libertad de expresión, libertad de manifestación, de religión y de ideas, así como la discriminación y maltrato por un servidor público, policía señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1, párrafo 3, artículo 6, párrafo 1, artículo 7, párrafo 1 y 2, artículos 9, 14, 16 y 24 de la Constitución. De la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, el artículo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos en los artículos 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la Resolución 2200, numeral 21 del 16 de diciembre de 1966, artículo 9 y 10. A Ana no se le permitió ser escuchada por un juez o tribunal competente. Se le privó de la libertad por 3 horas en la patrulla. Se le discriminó y maltrató en la cárcel por el personal de seguridad, así como se coartó su libertad de expresión de las ideas y de culto. En el caso número 2, durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de 18 horas a 9 de la mañana. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con el recurso para el pago de una multa, el decreto prohibió 36 horas del arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida en redes sociales, como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con la tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano en este caso. El Estado mexicano sí es responsable en este caso de Andrés, un hombre en situación de calle, porque se violentaron sus derechos humanos al discriminarlo, humillarlo y exhibirlo en las redes sociales, como se señala en los artículos 11 y 29, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 28, párrafo 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 5, 9 y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Estado mexicano queda exento de responsabilidad por el confinamiento obligatorio decretado en el toque de queda por el gobernador de la entidad federativa. Solo en este punto el Estado mexicano queda exento de responsabilidad. En conclusión, creo que los instrumentos de los tratados internacionales de derechos humanos son muy importantes porque sirven como fuentes legales para el derecho internacional de los derechos humanos y la protección de los derechos humanos en forma general. También veo que en algunos casos estos organismos pueden tener poca autoridad política o medios legales y pueden ser ignorados por los países miembros,
pero creo que en otros casos esos mecanismos tienen organismos con gran autoridad política y sus decisiones casi siempre se implementan. En general, creo que es un gran acierto que existan estos mecanismos de defensa de los derechos humanos para garantizar los derechos de todo ser humano. En el caso de México, se pueden salvaguardar los derechos humanos respetando y protegiendo esos derechos de las personas, pero para lograrlo se necesita investigar y sancionar todas y cada una de las violaciones a las que están expuestos cualquier ciudadano. Necesita afinar los mecanismos de prevención para tratar de disminuir estas violaciones a los derechos humanos. Para lograrlo se necesita promover una cultura de denuncias hacia servidores públicos que lamentablemente caen en este tipo de delitos y se debe de sancionarlos enérgicamente. Porque todos los habitantes de este país merecemos respeto hacia nuestros derechos humanos. Por eso creo que en México se necesita realizar todo lo necesario y de una vez por todas buscar una política de desarrollo que supere la desigualdad, la pobreza y la discriminación que viven nuestros pueblos y se refleja más aún en las zonas rurales o pobres de este país. Gracias y buenas noches.